Abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, tu dirección al abrirla, al leerla, al estudiarla y principalmente para aplicarla. Que seas tú, Señor, quien dirija nuestras vidas, nuestros hogares. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Fortalécenos, Señor, si hemos quedado con debilidades. Y ayúdanos, Señor, para que podamos algún día, cuando tú vengas, que no falta mucho, estar junto a ti por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Cuando me dijeron, vamos a hablar del Espíritu Santo, y yo le dije a Marley, pero hablar del Espíritu Santo habla de Dios, porque no tenemos cómo separar una cosa de la otra. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, los tres están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si ustedes revisan en el primer libro de Génesis, en el capítulo 1, ya nos hace esa mención. Génesis capítulo 1, versículo, exactamente en el versículo número 2, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y si nos vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, el último libro, exactamente los últimos versículos, nuevamente nos hace referencia al Espíritu Santo. Entonces, esto es para decirles, hermanos, que desde el inicio hasta el fin vamos a encontrar Padre, Hijo y Espíritu Santo ligados con nuestra salvación. Versículo 17 de Apocalipsis 22 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es decir, que desde el inicio hasta el fin, toda la Biblia habla de Jesús y lógicamente va a hablar del Espíritu Santo. Entonces vamos, doctor Córdoba, no sé si se está viendo la presentación. ¿Me confirma? Sí, dele. Ok, bueno. Vamos a comenzar con alguien que escribió mucho sobre el Espíritu Santo. Ya vimos que el Espíritu Santo está desde Génesis hasta Apocalipsis, pero alguien en especial escribió mucho, gastó mucho tiempo, fue inspirado mucho para hablar del Espíritu Santo, y es el apóstol Pablo. Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo número 6, nos dice en los versículos 7 y 8, nos dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Gálatas capítulo número 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y finaliza con algo muy interesante que es el mensaje principal. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto es muy claro. Dos caminos, dos opciones, dos recompensas. O sembramos para la carne y tendremos el premio, que es la corrupción, la muerte eterna. O sembramos para el espíritu y tendremos la vida eterna. No hay tres opciones, simplemente dos. Y cuando comienza diciendo no puede ser burlado es lo siguiente, nosotros nos engañamos cuando creemos que estamos haciendo las cosas para el Señor, pero no las hacemos, ya sea de todo corazón o de todo pensamiento. Pero a Dios no podemos engañarlo. Tal vez aquí muchos hemos en algún momento profesado espíritu de santidad y hemos hablado y hemos dicho cosas lindas, pero Dios conoce el fondo en el corazón. Dice Salmo que Él sonda, que Él examina, que Él escudriña nuestros corazones. Entonces, primer punto, no se puede engañar al Señor. Segundo punto, se va a sembrar. ¿Y qué es sembrar? Simplemente es cultivar, cuidar, estar pendiente. Así como la semilla precisa caer, como ya sabemos, en una buena tierra y precisa algunos cuidados en especial como abonos, regarla, también esa semilla del Evangelio en nuestro corazón necesita de cuidados. ¿Y por qué es importante? Bueno, mire, eh, existen en la Biblia promesas condicionadas y promesas incondicionadas. Las promesas condicionadas son que el ser humano debe hacer alguna cosa o debe creer en algo para que se pueda cumplir. Pero existen promesas incondicionales. ¿Qué significa incondicionales? Se van a cumplir, usted crea o no crea. Una promesa incondicional, Jesús vendrá. Usted crea o no crea, Él vendrá. Se prepare o no se prepare, Él vendrá. Jesús vendrá es una promesa incondicional. Y Eclesiastés, Salomón sabía eso muy bien. Vamos a buscar lo que dice Eclesiastés en el último capítulo, en el último versículo. Eclesiastés capítulo número 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso quiere decir que nosotros sembremos bien o sembremos mal, vamos a recoger. Y que todo esto en el juicio del Señor, en el día del Señor, que ya está por casi terminar, vamos a saber un veredicto. Y aquí es importante entender la participación del Espíritu Santo. ¿Qué tiene a ver el Espíritu Santo con ese crecimiento espiritual? ¿Qué tiene que ver con esa preparación para el juicio? Pues mucho. Jesucristo nos dice en Juan, esto muy conocido por muchos, Juan, en el capítulo número 16, en los versículos del 8 en adelante hasta el 11, dice lo siguiente. Juan, disculpe, Juan 16, versículos del 8 en adelante, el Señor dice lo siguiente. Y cuando venga Él, y está hablando del Espíritu Santo, del Consolador, convencerá al mundo, y fíjense lo siguiente, tres aspectos. Convencerá. ¿Qué es convencer? Es decirte, estás equivocado, tú necesitas, tú precisas. Es decir, tú tal vez no lo sabes, pero estás perdido. Y necesitas convencerte de que necesitas salvarte. Es como cuando una persona cae de un barco y no sabe nadar. Esa persona necesita ayuda. Entonces se tiene primero que convencer de tres aspectos. Y aquí están. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Primer aspecto. De justicia. Segundo aspecto. Y de juicio. Y Jesús explica aquí claramente en los versículos siguientes. De pecado, por cuanto no creen en mí. Sabemos que pecado, por la definición bíblica, es cuando sencillamente no hacemos la voluntad del Señor. Pecado, errar el alma. Y sabemos que la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria porque todos cometemos pecado. Entonces, eso significa que todos necesitamos convencernos de pecado, porque todos somos pecadores. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y sabemos muy bien, como dicen Hebreos, que, y como dice en Primera de Juan, que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que tenemos un abogado ante el Padre. Entonces necesitamos presentarnos a ese tribunal como con la justicia de Cristo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Esto qué significa, hermano? Significa de que todos compadeceremos al tribunal de Cristo. Pablo lo dijo muy claramente. Así que tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Nuevamente Pablo, como le digo, escribió mucho en relación al Espíritu Santo. Él escribió dos cartas a la iglesia de Corintios. Vamos a ver primera carta de Corintios, en el capítulo número 2, los versículos finales, versículos 14 y 15. Y esto es interesante por lo siguiente. En estos versículos se van a describir lo que llamamos de las tres naturalezas. Vamos a comenzar con el versículo 14, ¿está bien? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender, porque le han de discernir espiritualmente. Entonces, primera condición, el hombre natural. ¿Y quién es el hombre natural? Vamos a ver más. Ahora aquí nos va al otro extremo, versículo 15. En cambio, el espiritual, o sea, el hombre espiritual, la naturaleza espiritual, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Y termina el versículo con lo que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es pensar como Cristo pensaba. Es establecer las prioridades en la vida que Cristo colocaba. Nosotros todos tenemos cuentas a pagar, facturas a pagar, compromisos a cumplir. Tenemos todo eso en la vida. Pero, ¿qué es o quién es la prioridad en mi vida? ¿Es el Señor? ¿O es mi empleo? ¿Es mi casa? ¿Es mi hacienda? Entre otras cosas, les voy a decir algo. Nada es nuestro. La semana pasada estábamos en un concilio de ancianos acá y el pastor que estaba haciendo el concilio eh, trajo un ejemplo muy simpático. Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Todos aquí en algún momento hemos subido en un avión. La mayoría hemos viajado para algún lado, sea vuelo nacional o vuelo internacional. Y este pastor equivocadamente se sentó en una silla que no era la de él. O sea, el boleto él vio equivocado y se sentó en otra silla. Y dice que llegó una persona de más o menos 2 metros de altura
y lo mira directamente y con una prepotencia le dice, esa silla es mía. El pastor dice que cuando lo vio y con ese tono, simplemente se levantó. Mas, sin embargo, cuando usted compra un boleto de avión, cuando usted compra un pasaje aéreo, es verdad que ese espacio reservado del avión es suyo por el corto periodo, porque cuando usted llega a su destino, esa silla usted no se la va a llevar. Entonces, eso significa que todos estamos en un viaje hacia la Canaán celestial. Nada de lo que tenemos, mi carro, mi casa, mi hacienda, mi cuenta, es mío, porque todos somos simplemente administradores. Cuando tenemos la mente de Cristo, entendemos de que estamos con los pies en la tierra, pero con los ojos al cielo, porque todas las cosas aquí son pasajeras. Pero cuando pensamos como ese hombre, estamos en el contexto simplemente natural. Persona natural es aquella que no quiere saber nada del Señor, que no le interesan las cosas espirituales, que puede ser agnóstico, ateo o cualquier otra cosa, pero para él hablar de Jesús es locura. Inclusive al apóstol Pablo, una vez, Festo le dijo, Pablo, estás loco de tanto leer. Entonces no se extrañen de que el mundo a las cosas que no entiendan la llame locura. Y esas personas son personas naturales, son personas que no entienden, porque como dice el versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado. Solo que si vamos al capítulo 3, vemos aquí que hay un punto intermediario. En un extremo tenemos la naturaleza natural o el hombre natural. En el otro extremo, la espiritual. Pero en la mitad estamos la mayoría. Y digo estamos la mayoría porque miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales. Es decir, hay un término medio. Como a niños en Cristo. Qué interesante, niños en Cristo. Es decir, personas que saben de Jesús, entienden del Evangelio, pero no han crecido todavía porque necesitan del Espíritu Santo para crecer. Así como la semilla necesita de cuidado, nosotros, niños espirituales en Cristo, necesitamos del Espíritu Santo para poder crecer y ser personas que muden del contexto carnal al contexto espiritual. Y sigue diciendo en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y aquí vienen las características que Pablo da a este grupo intermediario, a este grupo llamado carnal. Y aquí vamos a ver, hermanos, si no nos encajamos mucho. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no son carnales? Entonces, cuando vemos que nosotros nos exaltamos, gritamos, peleamos, somos beligerantes, somos con espíritu de contienda, con espíritu de separación, estamos manifestando la naturaleza carnal. Entonces aquí vemos de que Pablo nos muestra que existen tres terrenos, dos extremos y un central. El extremo espiritual es el que todos deberíamos alcanzar, pero es un proceso. Sabemos de que los teólogos describen los procesos como el proceso de justificación, santificación y glorificación. Hoy en día, cuando aceptamos a Jesús, estamos aceptando su justicia. Estamos en el primer paso, que es la justificación. Pero la santificación solo finalizará cuando Jesús vuelva. Es decir, es un proceso que diariamente necesitamos creer. Y solo de este capítulo, hermanos, se puede hacer prédicas de 3 semanas o 4 semanas. Para mí, el capítulo más impactante de la Biblia, también escrito por la inspiración del Señor, por el apóstol Pablo. Vamos a buscar Romanos capítulo número 5, porque mire lo que, 8, perdón, porque mire lo que dice el apóstol Pablo en relación a lo que hemos hablado hasta ahora. Romanos capítulo número 8. Ahora ya no él dirige la carta a los Corintios, sino a los romanos, pero él dice lo siguiente. Por eso la importancia de nosotros preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu en cosas del espíritu. Y ojo que está en mayúscula, pues está hablando del Espíritu Santo. Porque al ocuparse la carne es muerte. Habíamos dicho allá que era corrupción, la paga de la carne, ¿no es?
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, el mismo concepto que utilizó en Gálatas capítulo 6. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es fuerte, porque yo pienso que aquí ninguno gustaría ser enemigo de Dios. Pero Pablo dice que si somos carnales, ¿somos qué? Enemigos de Dios. Pablo dice que si andamos conforme a la carne, no agradamos. Es decir, es una advertencia, es un llamado fuerte. Y ahora viene la pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer? Pablo también nos da la respuesta. Vamos a Filipenses. Filipenses, capítulo número 4, la carta a los Filipenses. Pablo dice una solución para este problema. Filipenses, capítulo número 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Solo que hoy en día pensamos en la cervecita, pensamos en la fiesta, pensamos en las carnavales, pensamos en Santa, pensamos en esto, pensamos en lo otro. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde está el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es verdadero, debemos de pensar en Jesús. Si Él es juez justo, tenemos que pensar en Jesús. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que intentar cada día, a través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de hablarles a otros a Jesús, de la testificación, de ser más semejantes a Jesús. Christian Bernard. Christian Bernard, médico cirujano sudafricano, el 3 de diciembre de 1967 se volvió famoso. ¿Por qué se volvió famoso? Porque fue el primer trasplante cardíaco realizado con éxito en el mundo. Antes habían sido algunos intentos, pero ninguno con éxito. Y aquí en la foto central vemos a Cristian con su paciente ya operado. Como se dan cuenta, tiene su herida en el corazón. Infelizmente, ese paciente murió 18 días después por una neumonía, pero fue un éxito la cirugía. Él fue portada de muchas revistas como la Time. Y créame que trasplante cardíaco, cirugía cardíaca es compleja. Hay una foto ahí donde estoy en un quirófano y en la foto debajo está un cirujano con el corazón en la mano. Entonces, es complejo. Cirugía cardíaca es compleja. ¿Y por qué les hablo esto? Porque el Señor nos dice, y vamos a buscar Ezequiel, capítulo 36, que hay un cirujano que nunca falla. Sus cirugías son perfectas y son eternas. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27 dice lo siguiente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y está en mayúscula, o sea, el espíritu del Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. ¿Necesitamos un trasplante de corazón? Claro. No solo el que lo puede hacer es el Señor. Él dice, les daré un corazón nuevo y aparte de eso, ¿qué haré? Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Tenemos que todos los días pedirle a ese gran curandero, a ese gran cuidador que es Jesús, que nos ayude a hacer ese trasplante. Él es el único cirujano que nunca pierde un caso. Él es el único con éxito total. Y estos dibujos son de un hermano adventista llamado Nathan Green. Y son interesantes porque él tiene varios dibujos, pero este aquí es de las obras médicas. Y el que más me encanta es este, llamado el caso difícil. ¿Y saben por qué? Porque no hay un caso difícil que el Señor no pueda resolver. Si tú tienes dificultades para entregar tu vida al Señor, si tú tienes algún problema en tu vida, recuérdalo, no existe un caso difícil. No existe un trasplante que el Señor no pueda hacer en tu vida. El Señor
quiere y puede cambiar tu corazón, colocar su espíritu en ti para que tú puedas andar en sus caminos y algún día sembrar y cosechar la vida eterna. Para finalizar, hermano, les quería, no puedo dejar de hablar de esta hermana, la hermana Dina Trauco Santillán. Dina Trauco Santillán, peruana, nació en la selva de Perú, fundadora, una de las fundadoras de la Iglesia Hispana de Río de Janeiro. Caminaba como loca las calles de Río para dar estudio bíblico. En la foto aquí vemos con unos hermanos de Ecuador llevándole la palabra. Muchos hermanos a través de sus estudios bíblicos se bautizaron. Ya estaba haciendo algunas investigaciones desde Perú, porque ella fue misionera en Perú, aquí en Brasil, y calculo que más de 50, 60 personas, por la gracia de Dios, entregaron sus vidas a ella, a través de llevar cestas básicas, porque esa persona que no comía conseguía ayuda para llevar una cesta y mitigar un poco el hambre de aquellas personas, para utilizar el método de Cristo y así hablarles a otros de Jesús. En sus últimos 3 años que estuvo aquí en la tierra, enfrentó problemas respiratorios tan graves que solamente funcionaba la mitad de su pulmón. Y a pesar de eso, en su bicicleta iba a dar sus estudios bíblicos. Decían algunos pastores, como el pastor Roberto Olivera, que no podían seguirle el paso a ella, porque a pesar de su deficiencia física, la motivación y el amor por dar un estudio bíblico era tan grande que el Espíritu del Señor estaba con ella. Si hay alguien que yo he visto el Espíritu Santo actuar, es en la vida de esta hermana. En el hospital, allí donde ustedes ven esa foto, dando un estudio bíblico llamado La Fe de Jesús. En el hospital me pedía libros para evangelizar. Y a pesar de que estaba con infección respiratoria, con neumonía y otros problemas, no se cansaba de dar estudios bíblicos. Armó un grupo pequeño en la enfermería del hospital. Tenía su grupo pequeño donde estudiaba la Biblia. Y tal vez algunas de esas personas que también padecían problemas de salud aceptaron al Señor a través de ese ministerio de esa hermana. Hermana humilde, pero rica en el Espíritu Santo. Y el Señor sabe qué dice de ella. Está allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, donde dice que oí una voz desde el cielo. Y el Señor dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Ella descansó en el Señor hace 2 meses. Testimonios vinieron de Perú, de Chile, de Brasil, de personas que fueron impactadas con su vida. Era una mujer que vivía por el Espíritu Santo, era una mujer que vivía para Jesús. ¿Y saben cuál era su canción favorita? Era esta. La voy a poner para que la escuchen. No se escucha. No se escucha. No. Bueno, la tendremos que poner después. Pero les voy a resumir. La canción de ella era un himno, un corito que aprendió en Perú. Ya decía, un alma para ti, Señor, deseo yo llevar. En mi pequeño grupo voy a trabajar. Es decir, ella era aquella misionaria de pequeños grupos. El Espíritu Santo la utilizaba para hablarles a otros de Jesús y hasta en sus últimos días, sus últimas fuerzas fueron ¿para qué? Para testificar del Espíritu Santo. Hermanos, si hubiera más Dinas en el mundo, Jesús ya hubiera vuelto hace mucho tiempo, porque el ministerio ya habría finalizado. Y por eso la hermana White dice que todo nuevo converso nace como un misionero en el reino de los cielos. La misión de aquí es muy sencilla, hermanos. Entregarnos al Señor, tener una vida de crecimiento del Espíritu Santo
y hablarles a otros sobre Jesús. Jesús está volviendo. Cristo vuelve pronto. El juicio se acerca. ¿Qué vamos a cosechar? ¿Los frutos de la carne o el fruto del Espíritu Santo? Que el Señor les bendiga y les guarde y que este pequeño estudio de la palabra nos ayude a querer saber más sobre ese amor del Señor. Doctor, haga una oración para terminar. Claro, vamos a inclinar el rostro para orar, por favor. Querido Padre Celestial, más una vez, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestras faltas, reconociendo nuestras fallas, reconociendo, Señor, nuestra debilidad, entendiendo, Señor, que solo en ti somos más que vencedores, entendiendo que todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea derramado con poder. Una porción doblada de tu Espíritu sea para cada familia aquí representada. Que, Señor, nos podamos preparar, porque tu segunda venida es inminente. Estamos no en los últimos días, Señor. Estamos en los últimos segundos de la historia de esta tierra, cuando muy pronto el cielo se abrirá y tú descenderás. Ayúdanos a estar firmes en ese día, en el nombre de Jesús. Amén.